Hola. Bueno, hoy voy a explicar una forma de corregir los halos que se forman a veces en las fotos por medio del pincel. Hay varias maneras de hacerlo, pero yo me voy a fijar exclusivamente manejando el pincel. Bueno, realmente dos tipos de pinceles. Uno, el pincel típico de siempre, y otro el pincel de clonar. Depende de qué situación emplearemos uno u otro. Eh, bueno, los halos tengo que decir que se forman de distintas maneras. Eh, en- Puede haber halos de tipo de aberración cromática que normalmente son halos normalmente de color, entre que dejan unos tonos verdes o magentosos. Esto es sobre todo con objetivos muy luminosos, cuando abrimos mucho. Suele haber esas aberraciones cromáticas y de alguna forma hay que corregirlas. Es un tipo de halo. Y el otro tipo de halo es el típico que se hace cuando, por ejemplo, sobreenfocamos demasiado. Entonces en las zonas de contrastes bueno, se forman unos halos habitualmente blancos, pero a veces pueden ser negros, pero habitualmente son blancos. Bueno, pues voy a decir las dos formas de corregirlos. En primer lugar, bueno, pues tengo esta fotografía de mi nieto y vemos, si la aproximo mucho, vemos, por ejemplo, que aquí, porque además es curioso que los halos se forman mucho, sobre todo en las partes metálicas, partes donde hay brillos, partes metálicas, suele formarse este tipo de halo cuando abrimos mucho. En concreto, esta fotografía está hecha a un f1,4, en, que bueno, que ya es una apertura un poco importante y generó este tipo de aberración. ¿Veis? Aquí hay una especie perdón, bueno, pues de color rojo, algo verde, con zonas verdes y tal. Bien, pues esto es muy fácil de corregirlo. Lo primero que requiere un poco de paciencia, pero tampoco demasiado. Lo primero que hago es duplicar la capa con control J, lo duplico, y la paso a modo color. Modo color, ¿veis qué sencillo? Una vez pasada la copia de la capa a modo color, le voy a hacer un desenfoque gaussiano. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Fijaos ya con un radio de 10, que es bastante apropiado. A veces hay que dar un poco más, a veces hay que dar un poco menos. Eso ya lo miramos nosotros a tal. En concreto, esta con un radio de 10, fijaos, ahora está sin previsualizar. Si previsualizo esto, ¿veis cómo ha desaparecido el, el halo rojo? Así está con el halo y así sin el halo, porque he desenfocado en modo color y ha desaparecido. ¿Qué pasa? Realmente, claro, esto se lo hizo a toda la fotografía, no solo al halo, sino que le ha quitado el color a toda la foto. Si ahora nos fijamos en el resto de la foto, veremos, bueno, a lo mejor no se nota mucho en el vídeo, pero sí que le quita el color a toda la foto, no solo al halo, sino al resto de la foto. Bueno, le damos a OK y ya está. Bueno, como lo único que nosotros queremos es corregir el color del halo, bueno, pues le metemos una capa inversa, o sea, en negro, pulsando la tecla ALT y máscara de capa, ya la ponemos en negro, vuelve a quedar como estaba, o sea, como si no hubiera nada. Y ahora lo que tenemos que descubrir es la zona. Cogemos un pincel blanco y simplemente lo pasamos. Y ya vamos quitando el color del halo. Procuramos que sea más o menos el pincel bueno, pues del ancho que vamos a corregir.
como esta línea es una línea recta, si yo pincho aquí y con la tecla mayúscula me voy aquí al final, pues ya está. Sigo hasta el final, pinchando en mayúsculas y ya está. Esto de aquí también se lo podemos corregir. ¿Veis? Es como que le estamos quitando el color al halo. Aquí ya veremos si abrimos más el pincel. No lo quita de todo, evidentemente, pero lo corrige bastante, ¿no? Hay unas zonas que las va a corregir más que en otras porque el halo, pues a lo mejor estaba más fuerte o tal. A veces incluso, bueno, pues a veces hay que hacerlo en dos pasadas. Para un caso darle un desenfoque mayor y para corregir tal. Ahora vamos al de esta parte y hacemos lo mismo. Pinchamos y con mayúsculas nos vamos al final y ya está. Lo vamos corrigiendo. Y así pues vamos con toda la zona de halos y la vamos quitando. Aquí por ejemplo que tiene un poquito. Vamos al final. Aquí pincho con mayúsculas. Me voy hasta aquí. Pincho y voy quitando. ¿Veis? Se va quitando el color del halo. Y básicamente, por ejemplo, aquí también. Bueno, y podíamos seguir para arriba. Creo que con este ejemplo ya es suficiente. Antes y después. Antes y después. Esto, lo único que tenemos que ver es la cantidad de desenfoque que le damos para que desaparezca ese color. No queda perfecto, perfecto, pero sí que ya a un tamaño normal, está un 200%, a un tamaño normal, deja de verse este, este halo que aquí sí se nota. Quizás en el vídeo no se note mucho, pero sí que se nota. Bueno, pues esta es una forma de hacer desaparecer un halo cromático, un halo de color. Esto funciona muy bien con los halos de colores, o sea, en concreto los magentas y los verdes. Pero los halos blancos se corrigen de otra manera. Por ejemplo, aquí tengo un caso, mejor dicho voy a poner primero este. ¿Veis? Aquí tengo un caso que si aumento, vemos estos halos blancos que se han formado. Aquí. Bueno, pues hay también una forma muy fácil de corregirlo. Siempre sobre un duplicado de la capa, mejor trabajar porque así podemos volver atrás. Aquí cogemos un pincel y lo ponemos en modo color. Perdón, en modo oscuridad. Oscurecer. Y aquí va a funcionar muy bien la herramienta pincel porque normalmente lo que vamos es a pintar del color que tenemos al lado de donde está el halo, pero normalmente el color casi es invariable. Este era un cielo sin nubes, sin nada, y prácticamente el color es siempre el mismo, es la misma tonalidad. Entonces, con el pincel pinchamos la tecla Alt para que coja muestra de color, pinchamos un color que está aquí al lado, por ejemplo, y ahora lo reducimos un poco de tamaño para coger la forma del halo y pasamos, ¿veis? Y ya va corrigiendo el halo. Es decir, lo que está haciendo es oscureciendo con el color que he tomado de muestra y ya está. Aquí podemos emplear la misma técnica, pinchamos como son rectas y con mayúsculas llegamos hasta aquí, mayúsculas llegamos hasta aquí. Aquí si vemos que aquí, por ejemplo, que de aquí a aquí hay una tonalidad un poco diferente, volvemos a coger una muestra con ALT, se pone en modo de muestra, pinchamos para coger esta muestra, que parece que es un poquitín más clara que esta, y volvemos a hacer lo mismo. Pinchamos y con mayúsculas arrastramos y así vamos haciendo con paciencia. ¿Veis? Aquí ha oscurecido un poco de más, quizás porque la muestra estaba un poco oscura. Retrocedemos, control Z, y volvemos a pinchar de nuevo. Vamos a coger otra muestra, que parece que esta zona es un poquitín más clara. ¿Veis? Ahora ya lo pone
Si vemos que clarea un poco la zona, volvemos a tomar muestra y pinchamos. Pero normalmente aquí el pincel es muy cómodo porque hay muy poca variación de color. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, volvemos a pinchar aquí, volvemos a tomar muestra. De vez en cuando tomamos una muestra porque siempre hay unas pequeñas variaciones. Entonces, vamos pasando y le vamos quitando el halo. ¿Vale? Aquí volvemos a pinchar para coger muestra. De aquí a aquí. Bueno, y esto es paciencia y vamos quitando todo. Yo hice este trocito de aquí, que ya que se ve bien en la muestra, antes y después, ¿vale? Y luego por último, hay otro tipo de halo que es exactamente igual a este, pero donde las muestras a veces son un poco variables. Porque aquí, por ejemplo, en toda esta zona del tejado, ¿veis? Por ejemplo, esta zona de aquí del tejado, ahora aumento para que se vea mejor, va a haber también un halo blanco. Entonces también tenemos que oscurecerlo para que no, para que quede bien. Pero claro, aquí en la tonalidad no es tan uniforme. Ya hay una variación, ya puede haber más variaciones. ¿Veis? Por ejemplo, de aquí, aquí es más oscuro. Entonces aquí ya es conveniente, en lugar de estar con el pincel, porque el pincel no se mueve, una vez que cogemos una muestra aquí, aquí se queda. Pero sin embargo, el tampón de clonar sí se va desplazando. Es decir, si yo cojo una muestra aquí, con el tampón de clonar, con ALT, cojo la muestra. Y ahora con el tampón de clonar, que va a funcionar exactamente igual que el pincel, en modo oscurecer, por supuesto, voy pasando, ¿veis? La muestra también se va desplazando. Entonces me sigue cogiendo la zona próxima sin yo tener que estar pinchando. Hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, si ahora quiero corregir esto de aquí, vuelvo a pinchar aquí para coger la zona próxima, porque aquí va a estar un poco más clara y ya voy subiendo. Pero cuando llego aquí, ojo, porque si no me va a coger de aquí, porque se va desplazando. Vuelvo a pinchar y se va desplazando. ¿Veis? Aquí vuelvo a coger, aquí vuelvo a coger y él está modificando la zona de muestra, porque en este caso hay una variación, no es tan uniforme como la anterior que mostré. El pincel siempre es muchísimo más cómodo de manejar, porque claro, el pincel cogemos y no tenemos que estar pendiente de por dónde va. Entonces aquí, bueno, pues a lo mejor esta zona, como es muy parecida, ¿veis? Es muy parecida, pues a lo mejor con el pincel me es más cómodo. Pero, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ya hay un poco de variación y no cogió. En cambio, si cogiéramos con el tampón de clonar, pinchamos aquí, coge muestra, vamos clonando y como se va desplazando, pues ya va cogiendo las muestras más similares a la zona en cuestión. ¿Veis? ¿Veis? Aquí como ya es un poco más oscuro, el cielo ha cambiado de tonalidad, no tengo problema porque va cambiando. ¿Veis? Aquí vuelvo a pinchar para ir cogiendo la referencia buena. Aquí otra vez con Shift me puedo desplazar hasta abajo. ¿Veis? De aquí a aquí hay una diferencia en tonalidad, pero como la referencia se va desplazando, no como el pincel que se queda fija, pues no tengo el problema. Eso sí, cuando llego ya a zonas peligrosas, porque claro, ahora si siguiera bajando, pues ya me estaría cogiendo hierba, o sea, zona de referencia de hierba. Entonces aquí ya no valdría, porque fijaos lo que estaría haciendo. Estoy pintando de verde, porque me está cogiendo la referencia esa que tiene aquí. Entonces, simplemente hay que tener un cierto cuidado. Y bueno, básicamente, pues sería esto. Aquí volvemos a lo mismo. Pincho con ALT para tomar referencia. Y ahora empieza a pasar. Punteo aquí. Y como esta es una recta, con mayúsculas, ya me voy aquí. Sigo corrigiendo. Con mayúsculas y ya voy corrigiendo. Con mayúsculas voy corrigiendo. Y voy corrigiendo. Bueno, y esto es todo. O sea, no voy a ampliar en la zona donde corregí para que se vea el antes, ¿veis? Y el después.
Bueno, voy a quitar un poco ese punteo. Antes y después. Antes y después. Fijaos que esto está aumentado al 500%. Entonces, claro. Pero veis, ha corregido todo el halo blanco que había por aquí. Lo ha corregido con este sistema. Y nada más, espero que haya sido de utilidad este ejercicio.